Aunque el lanzamiento de la reimaginación de Resident Evil 4 ha tenido una recepción bastante buena en general, tanto del público como de los medios, algo que suele pasar con la mayoría de remakes, es que algunas características del juego original se pierden, en su mayoría por decisiones creativas, y pese a que en este caso intentaron ser lo más fiel posible a la versión clásica, al mismo tiempo que la expandían, no es la excepción a lo ya mencionado. De hecho, con el reciente lanzamiento del esperado DLC, Separate Ways, junto a la actualización de Mercenarios, se agregó bastante contenido que inicialmente se creía removido, por lo que es un buen momento para hablar sobre todo lo que tenía el juego original, que finalmente no apareció en el título del 2023, así que les doy la bienvenida a este video, y espero lo disfruten. Me gustaría iniciar mencionando los escenarios que no tuvieron ninguna aparición, por lo que se les podría considerar eliminados, aunque algunos hayan sido sustituidos con lugares nuevos. El primero de ellos hace su aparición en el capítulo 2.1, que transcurre luego de que Leon despierta tras el enfrentamiento con el monstruo del lago. En el juego original, después de salir de la cabaña, teníamos que pasar por la zona de una cascada, en la cual debíamos cambiar el flujo del agua, para poder pasar a través de la cueva que conduce hacia la iglesia, y en la cual se encuentra el medallón para abrirla. Para ello, era necesario hacer que caigan unas cajas en el agua, para poder hacer camino, y luego se tenía que enfrentar a varios ganados. En el remake, la zona del lago fue expandida enormemente, con varias zonas que visitar, como el gallinero por ejemplo, pero para conseguir el acceso a la iglesia, hay que conseguir 2 cabezas, que se colocan en el altar de la caverna, para desbloquear la insignia, y una de ellas se consigue justamente en un escenario nuevo, el cual ahora hace parte del lago, y que podría considerarse el reemplazo de la cascada original. La siguiente zona removida, hace parte del capítulo 2.3, luego de la gran oleada de ganados que debemos enfrentar acompañados de Luis en la cabaña. Originalmente, existían 2 caminos que conducían a la salida del pueblo. En el de la izquierda, tocaba pasar por un campamento, en el cual debíamos quitarle la llave a las hermanas Bella, mientras que en el camino de la derecha, el enemigo que nos esperaba era un gigante. En el caso del remake, esta parte se cambió, dejando un único camino, que conduce precisamente al campamento donde aparecen las hermanas de la motosierra, y la parte del gigante ya no existe en la historia de Leon, aunque diría que lo compensaron añadiendo el gigante con armadura del castillo. Sin embargo, aunque este camino no exista más, el combate con dicho gigante probablemente se reservó para Ada, aunque ahora ocurre en la granja. De todas formas, vale la pena decir que en el Separate Ways clásico, también se pasaba por dicho camino, y tocaba enfrentar a este enemigo. En el Resident Evil 4 clásico, hay una sección que solo está disponible para las dificultades normal y profesional, en la que se debe ir a buscar una llave para ingresar al castillo. Esta no es muy grande, pues se trata de 2 salas, en las que hay que eliminar a varios fanáticos. En el remake se puede ingresar al castillo sin necesidad de hacer eso, pues bastará con destruir la puerta usando el cañón. Con la parte que voy a mencionar ahora, realmente dudo bastante que haya sido eliminada, pero déjenme les explico. En el capítulo 3.2 del juego clásico, tendremos que pasar por las alcantarillas del castillo, sitio en el cual son introducidos los novistadores, y donde también se encontrarán algunas celdas. Al pasar por aquí, tendremos que vaciar el agua para desbloquear el camino. Esta sección no es vista en ningún momento en la campaña de Leon en el remake, pero con Ada, en cierto momento, tendremos que seguir las pistas que dejó Luis para encontrarlo, las cuales nos llevan a través del canal del castillo, y precisamente aquí también tendremos que drenar el agua para poder continuar, sin mencionar que en el lugar hay varias celdas, y nos atacarán novistadores. Por este gran parecido, siento que se trata de un rediseño o cuanto menos una gran referencia a las alcantarillas del original. La que sí fue completamente eliminada, es la sala que se encuentra justo después de pasar por las alcantarillas, que está llena de guillotinas. En este mismo capítulo, hay que visitar otra zona, después de pasar por la de los novistadores, y es la de la galería de arte, donde aparecerán varios fanáticos, destacando el de la túnica roja, que siempre intentará esconderse para poder llegar a la ametralladora del piso inferior. Para el remake, creo que esta sección fue reemplazada con la bodega en la que se encuentra el líder de los fanáticos de la túnica roja, que tiene la capacidad de liberar a las plagas, al cual hay que eliminar para quitarle la lámpara carmesí para poder avanzar.
luego de haber pasado por la galería de arte, llegaremos a un lugar donde se consigue la figura de cabra, para desbloquear el camino de la sala principal, pero aquí estará Salazar, y nos dejará acorralados con varios fanáticos con ballestas, guadañas, e incluso habrán algunos con lanzacohetes. Esta zona tampoco existe en el remake, pues siguiendo los acontecimientos, diría que todo eso fue cambiado en favor de la zona del gigante con armadura. En el capítulo 3.3, posterior al encuentro con Ada, Leon debe ir a buscar a Ashley, pero para llegar allí, primero debe pasar por el comedor, y al entrar en la siguiente sala, quedará encerrado en una jaula junto a un garrador y varios fanáticos rodeándole. En el remake ocurre algo parecido pero en otro lugar, que es donde se colocan las figuras para abrir la siguiente puerta, pero esto solo pasa en cinemática, y no sale ningún garrador. De hecho, en el capítulo 3 del Separate Ways clásico, pasa exactamente lo mismo, pero en el remake diría que esta zona fue sustituida por la sección de los dos garradores, que va justo después del canal del castillo. Al principio del capítulo 4.1, luego de haber rescatado a Ashley, tendremos que pasar por una última zona para conseguir la pieza restante, que desbloqueará el camino de la sala principal del castillo, y la cual es muy reconocible porque estará llena de lava, y aparecerán enemigos de unas estructuras con forma de dragón colgadas del techo. En el remake se removió, dejando en su lugar, un comedor con un acertijo que desbloqueará una de las piezas necesarias para avanzar, y haciendo accesible para Leon la biblioteca, que es donde transcurre la mayor parte de la sección en que jugamos con Ashley. En este mismo capítulo, hay una parte que era necesaria hacer, para conseguir el cáliz de la reina que abre paso hacia el salón de baile, que básicamente era una trampa de Salazar, la cual activaba púas en el techo y este tenía que ser desactivado antes de caer. Esto no existe en el remake, pero en Separate Ways, conservaron la parte del taladro gigante, que ocurre justo después. Otra cosa a destacar del original, es que después de pasar por el salón de baile, llegaremos a la torre del reloj, en la que hay que reactivar el mecanismo, que está trancado por algunos pedazos de madera, con el fin de habilitar el puente que da paso a la torre en donde se encuentra Salazar. Este escenario en el remake no está presente, pues al salir del salón de baile, directamente pasaremos a la zona donde se encuentran los dos garradores. Después de eliminar al verdugo, en el original, llegábamos a una zona en ruinas del castillo, la cual no era realmente destacable, pues solo había que enfrentarse a unos cuantos ganados antes de ingresar a la mina. Esta fue completamente removida, ya que en el remake directamente entramos a la mina con Luis, después de la parte del verdugo. Por cierto, en la mina del Resident Evil 4 clásico, hay una sección que está en ruinas, donde aparece el Dr. Salvador hasta 2 veces, junto a otros ganados. Esta no es equivalente con ninguna parte del remake. En la mina del original, existe una trampa, idéntica a la del camino en el que se consigue el cáliz de la reina, en la que también aparecían plagas tipo 3 para incomodar, la cual fue eliminada completamente del remake, mientras que otras zonas de la mina fueron rediseñadas, pero en esencia es demasiado parecido. En el último capítulo del castillo de la versión clásica, hay un escenario relativamente grande, que destaca por la gran estatua de Salazar, la cual se debe utilizar para acceder a los pisos más altos, y de este modo activar el camino que hace falta para avanzar. Después de hacer esto, la estatua se activará, y perseguirá a Leon por el pasillo, hasta caer sobre el puente en varios Quick Time Events. En el remake toda esta parte fue omitida, pues Leon toma el vagón que lo lleva a la torre del reloj, directamente desde la sala en la que está el buhonero, y aunque lo que sigue aquí es muy parecido en ambos juegos, es de mencionar que la estatua fue conservada dentro de este lugar, pero ahora no hace más que escupir fuego, y se le puede destruir con un barril de gasolina. Ahora pasamos a la isla, particularmente en el capítulo 5.1, y es que antes de llegar a la zona de los regeneradores, hay una parte en la que nos estarán esperando enemigos con dinamitas, y posteriormente con ballestas, detrás de una compuerta que se abre y se cierra, luego de que disparan. Esta no fue vista en el remake. Más adelante, en el mismo capítulo, cuando llegamos al vertedero, hay una sala con una mecánica divertida en el original, y es que puedes utilizar la grúa para tirar enemigos al basurero, que recuerda mucho como a los juegos de las maquinitas. Esta también fue completamente removida. Probablemente uno de los capítulos que más cambió para el remake, es el 5.2, sobre todo en la parte final, cuando hay que subir a una excavadora mientras Ashley la conduce por un largo camino, en el que salen bastantes soldados, e incluso hasta camiones.
En un punto Leon tendrá que dejar sola a Ashley mientras va a activar la plataforma que permite subir la excavadora, aunque seguirán apareciendo enemigos, hasta que finalmente puedan continuar el recorrido, y un camión estrellará la excavadora dejándola inutilizable. En el remake, el capítulo 14 es equivalente al principio, pero luego de pasar la parte de la grúa de demolición, sencillamente tomaremos un elevador, y al entrar en la bodega que contiene el ámbar, aparecerá Sadler, y se llevará a Ashley, de una forma parecida al final del capítulo 5.2 del original. El siguiente es posiblemente el enemigo que más generó discusión, desde que salió el remake de Resident Evil 4, y no es para menos, debido a que es uno de los jefes más duros y aterradores, que tiene la versión original, pues se trata del U3, o también conocido como IT. Este aparece después del enfrentamiento con cuchillos con Krauser, en la cueva subterránea de la isla, provocando que Leon quede atrapado en un laberinto de jaulas colgantes, donde se produce el primer enfrentamiento, que consiste en escapar. Cuando Leon llega a tierra firme, enfrentará al monstruo en su forma completa, con una pinza en la espalda. En el remake, no aparece en la campaña de Leon, razón por la cual muchos creían que había sido eliminado, aunque se pudiera encontrar una nota del verdugo, antes conocido como Isidro, en la que explicaba su origen. Básicamente, la sirvienta de Salazar, cuyo nombre era Pesanta, fue convertida en el verdugo de la túnica negra, por los experimentos de Isidro. Con el lanzamiento de Separate Ways, se pudo apreciar que este tiene la capacidad de transformarse, adoptando una apariencia similar a la del juego clásico. Sin embargo, la sección de las jaulas ya no existe aquí, pero esto se compensó manteniendo el enfrentamiento en dos fases, siendo la primera muy parecida a la original, mientras que la segunda, es contra la plaga del U3, que forma esa pinza en su espalda. El último escenario que no apareció en el remake, no es realmente tan importante, aunque allí transcurre una cinemática entre Leon y Ada en el original, donde Leon empieza a perder el control porque la plaga continuaba creciendo, forzando a Ada a dañarle con un cuchillo en la pierna para que la suelte. En cuanto a lo demás, diría que está prácticamente todo. Unos son bastante parecidos a los clásicos, y otros fueron rediseñados, pero mantienen la esencia. Con relación a Separate Ways, hay que mencionar que tanto el original como el remake, comparten en su mayoría los escenarios vistos en la campaña de Leon, al tratarse de historias conectadas, aunque el remake lo expande mucho más y añade zonas exclusivas, pero al mismo tiempo, llegó a descartar un área en particular, que corresponde al capítulo 4 del original, que tenía lugar en la isla, después de que Wesker le dijera a Ada, que le había encargado a Krauser deshacerse de Leon. Para evitar que esto suceda, debe ir por un camino aledaño al área por la que pasa la excavadora de Leon y Ashley, y después llega a una zona en la que se encuentra un gran barco lleno de enemigos, que también está equipado con ametralladoras y misiles. Después de destruir las torretas, el barco quedará muy dañado y tendrá un límite de tiempo antes de hundirse, por lo que Ada tendrá que ir a través de este para poder llegar a otra zona llena de soldados. En el remake, el capítulo 6, que es el equivalente al 4 del original, cambió demasiado, pues da inicio desde el campamento que montó Krauser en la isla, lugar que nunca se llega a visitar con Ada en el juego clásico. Luego pasaremos por la bodega donde guardan el ámbar, y la zona de la grúa de demolición, después por el área del frigorífico donde aparecen regeneradores, hasta llegar a una zona relativamente nueva que no habíamos visto en la campaña de Leon, que es la del teleférico, el cual fue movido del pueblo a la isla, aunque algo que llama la atención de este lugar, es que en la zona inferior parece que hay un barco, que muy probablemente es referencia al del original, pero solo hace parte del escenario, y no se va allí en ningún momento. Después de usar el teleférico, llegaremos a un área conocida como línea defensiva, la cual está llena de láseres y torretas, que seguramente fue la que sustituyó a la del barco del original, sin mencionar que esta es un área exclusiva del DLC, junto con la torre de control. De hecho, la sala de los láseres es otro de esos sitios que en el original visitábamos con Leon, y en el remake pasó a ser exclusivo de Ada. Para terminar con esta parte, debo decir que si bien el Separate Ways tiene algunos lugares que no se llegan a visitar en el DLC del remake, estas zonas igualmente son vistas de una u otra forma en el juego, incluyendo la historia de Leon, por lo que no corresponde para la temática de este video hablar sobre esas diferencias.
En cuanto a modo mercenarios original, hay un escenario particular conocido como Waterworld, que no aparece propiamente durante la historia, pero es el más difícil de los 4, al tener los enemigos mejor armados, y el jefe que resiste más, como lo es el Super Doctor Salvador. Este no llegó a aparecer en el remake, pues aparentemente ha sido sustituido por los puertos, que es donde tiene lugar el enfrentamiento final con Saber. Al igual que el anterior, este es el escenario más difícil, ya que aparece una enorme variedad de enemigos, desde ganados, hasta novistadores, y por supuesto, jefes bastante complicados, como el Super Doctor Salvador, y el Garrador con armadura. Pasando ya a cuestiones de la jugabilidad y demás, lo primero y más importante a destacar, es que hasta el momento no ha sido agregado el minijuego de Assignment Ada, que consistía en conseguir 5 muestras de la plaga para Wesker, y escapar de la isla. Tampoco ha sido agregado el traje táctico que lleva Ada en este modo de juego, a pesar de que en la reciente actualización habían incluido el traje de policía de Raccoon City para Leon, el traje original de Wesker, o incluso, el traje que lleva Ada en el remake de Resident Evil 2. Lo mismo aplica para Ashley, pues aunque cuenta con la armadura clásica, y otros atuendos nuevos que son DLC, el traje especial 1 de color blanco, que se desbloqueaba originalmente al pasar el modo historia por primera vez, no está presente en el remake, al menos hasta la fecha en que se sube este video. Una de las armas más potentes del juego clásico, era la PRL-412, que se desbloqueaba al terminar el modo historia en dificultad profesional. Esta tampoco ha sido añadida en el remake. Tenía la capacidad de cegar a los enemigos con un ataque rápido, y cuando se cargaba bien, podía eliminar a todos los enemigos que estuvieran cerca. Otra característica del original, que no está presente en el remake, son las granadas incendiarias, las cuales eran extremadamente útiles para enfrentar a Vitores Méndez. Lo siguiente es algo mínimo, y evidentemente se debe al rediseño, pero igual quería mencionarlo, y es que en el remake no hay fanáticos con túnicas moradas, ni tampoco con túnicas rojas, a excepción del líder que puede liberar a las plagas. Debido a los cambios en la historia, hay escenas que ya no existen en el remake, por lo que esto no puede considerarse contenido cortado, así que lo menciono por si tenían dudas de por qué ciertas partes no aparecieron en el video. Considero que esto sería una temática diferente para otra ocasión. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado mucho el video, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, compartir, suscribirse y activar la campanita si son nuevos por aquí. Nos vemos pronto con más.